ajetreada, así que no alcancé directamente a revisar avances, así que yo creo el fin de semana sí me comprometo a revisar todo lo que está pendiente y a subir también material, porque tenía que subir algunos ejemplos. Quería subir un ejemplo concretamente de cómo desarrollar la estrategia, un prompt para eso y también directamente para el tema de la justificación. Y la verdad es que por tiempo no me dio, pero sí me comprometo el fin de semana a subirlo junto con lo que es esta grabación. ¿Ya? Hoy día sí nos vamos a concentrar, vamos a hacer un poquito de paréntesis con respecto a lo que es portafolio y nos vamos a concentrar directamente en un elemento que es muy relevante y que verdaderamente es el que tiene el mayor valor directamente dentro del proceso, que es la famosa clase grabada, ¿ya? Ahora, en la clase grabada propiamente tal, también un segundito aquí, en la clase grabada, bueno, lo principal directamente de esta clase grabada es que verdaderamente aquí bueno, aquí van a ir variando los minutos dependiendo si soy una educadora de sala cuna, si soy una educadora de nivel medio o en este caso si soy una educadora de nivel de transición. Lógicamente, esto tiene que ver particularmente por directamente las características que indudablemente tienen que ver las edades de los menores. Pero hay que reconocer también que cuando este proceso por lo menos hasta el año 2020, 2021, incluso 2022, tengo que reconocer que verdaderamente esta diferenciación en términos de duración, la verdad que no se hacía. ¿Ya? Eso es lo primero que tengo que decir, es decir, a los niños pequeños igual se les consideraba directamente el trabajo con una totalidad de casi 40 minutos. Imagínense para niños de sala cuna, era sumamente extraño. ¿Ya? Bueno, esto ha ido variando, lógicamente, pero lo que sí quiero contarles que hoy en día, especialmente todo lo que implica, todo lo que tiene que ver directamente con la clase grabada, la verdad que no se puede colocar al azar. Prácticamente nos estamos jugando un 46% del portafolio, directamente nos estamos jugando un 46% en 40 minutos, planteémoslo desde ese punto de vista. Entonces, es como mucho esfuerzo, pero lo importante también hay que tener claridad en qué ponemos esos esfuerzos. Entonces, perdón. Entonces, aquí principalmente, lógicamente, nosotros tenemos que siempre observar, siempre analizar datos. Ya en todo el proceso, especialmente de evaluación docente, siempre los datos son los que influyen. Y aquí vamos a analizar un poquito los datos con respecto a algunas prácticas que debieran haberse considerado o no considerado directamente con respecto a lo que es directamente la grabación. Lo primero y lo más importante, mira, acá tengo el informe del año 2024 con respecto a educadoras de párvulo. Lamentablemente aquí cuando se hace el análisis de educación parvularia, no se hace el análisis si es de nivel medio, sala cuna o nivel de transición, que hubiese sido mucho más efectivo. Pero bueno, no nos podemos colocar tan quisquillosos tampoco. uno, como dicen por ahí, en pedir no hay engaño, ¿ya? Entonces, mira, aquí lo primero que ustedes tienen que identificar que en la clase grabada se considera desde el ambiente bien tratante hasta la promoción de equidad de género en el aula. O sea, son varias rúbricas las que se consideran acá. Ahora, indudablemente que aquí nosotros nos vamos viendo siempre en las gráficas. Cada gráfica va representando directamente un cuartil. Es decir, el 100% se divide en 4 partes. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso del ambiente bien tratante, superó el cuartil tercero y llegó hasta la mitad o un poquito menos de la mitad del cuarto. Es decir, con respecto a cómo las educadoras que se evaluaron el año pasado consideraron significativamente el ambiente bien tratante en la clase grabada, podemos decir que se desarrolló de manera bastante exitosa. Incluso gran parte de las variables son importantes, están bien, pero hay algunas que no le fue tan bien.
Miren lo que pasó con la promoción del protagonismo entre los niños y niñas. Es decir, la educadora del año pasado, la verdad que le costó en la propia clase, le costó directamente que el niño asumiera ese protagonismo. Ahora, me imagino que las razones en las cuales le costó soltar este protagonismo tiene relación directamente con qué. Con que si lo soltaba mucho, le daba mucho protagonismo, lamentablemente el tiempo se le iba a hacer más corto. Entonces, podríamos decir que pecaron un poco de exceso de precaución, ¿ya? Ahora, lo que sí me llama la atención, aquellas variables que están bajo el 50%. Promoción de equidad y género, reconocimientos a los logros y a los esfuerzos, retroalimentación de los aprendizajes, y hasta allí. Entonces, la pregunta es, claro, yo podría entender tal vez que que sea difícil, por ejemplo, retroalimentar. Podría entender que la promoción de equidad y género en el aula directamente, claro, es algo que relativamente cuesta, especialmente entre más chicos cuesta más a veces. Pero lo que me llamó más la atención es cómo el reconocer los logros y los esfuerzos está tan bajo. Es decir, solo lo logró un 38%. Eso quiere decir que de 10 educadoras, solamente 3 logran verdaderamente reconocer el logro y reconocer el esfuerzo de los estudiantes. Entonces, yo puedo entender que hayan rúbricas que son más complejas, pero esta era prácticamente como el punto base que tenía la clase grabada, po. Entonces, ¿cómo se desperdició eso allí? Entonces, aquí vamos a ir analizando directamente elementos sumamente concretos, sumamente prácticos para saber lo que se espera o lo que no se espera. ¿Ok? Porque, insisto, o sea, si yo reviso en el caso de la rúbrica de clase grabada, lamentablemente lo que se señala, lo que se explicita es insuficiente con respecto a lo que verdaderamente me quieren evaluar. Porque si yo voy directamente a esto, lo primero que reviso a nivel de rúbricas, la rúbrica, la verdad, voy a irme precisamente a esta que está bastante disminuida. Denme un segundo para compartirle la visualización. Y acá por eso tienen que, siempre que revisen las rúbricas de clase grabada, tienen que ser pero sumamente prolijas. ¿Por qué? Porque acá en algunas hay letras chicas y en la otra hay que leer entre líneas, ¿ya? Ahora, para apoyar directamente lo que es el desarrollo de la clase grabada, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Además, lógicamente, de analizar, de entregarle tips y cosas por el estilo, lo que voy a entregar, ayer estaba revisando la posibilidad de entregarle por cada una de las rúbricas una cantidad de técnicas concretas que podrían incluir en su planificación de clase grabada para que este aspecto sí o sí esté presente en ella. Porque, ojo, hay varias de ellas que piden acciones sistematizadas, es decir, que se deban repetir dentro de, ¿ya? Marcelita, me levantaste el dedo, pensé que me estaba levantando la mano para preguntar. Entonces, aquí, ojo, en la clase grabada, lo primero que nunca hagan, por favor, está bien que conversen con sus estudiantes y le cuente que se van a grabar y que lo van a venir a grabar a ellos. Pero una cosa es que yo los oriente, una cosa es que yo los condicione, una cosa es que yo les diga, niños, ¿saben qué? Hoy día van a venir a grabarnos, necesito que se comporten de tal manera, pero de ahí a que actúen robóticamente, eso no. ¿Por qué? Porque le va a restar espontaneidad a los niños. Y ustedes saben que los niños de repente, hay algunos, como voy a ocupar un término que decía mi abueli, a veces los niños son medio guatelados. Y no vaya a ser que en plena grabación la van a echar, la van a echar al agua y le van a decir, pero tía, si usted dijo que no tenía que moverme. Tía, usted dijo que no tenía que hablar. Tía, usted me dijo que tenía que quedarme callado toda la clase.
Y eso no es, o sea, uno lo cuenta un poco como el consejo obvio, pero en realidad no es tan obvio. O sea, hay profesionales en distintos niveles, tanto educadoras como profesores, que han sido acusados o mal evaluados por manipulación de video. ¿En qué consiste directamente la manipulación de video? La manipulación de video es precisamente cuando se evidencia que el niño no se está comportando de una manera espontánea. O sea, que yo vaya a hacer una clase con niños pequeños y estén todos tan calladitos, es raro. Que vaya a hacer una clase o una experiencia y que todos contestan a la vez, raro. Que vaya a trabajar con niños pequeños y todos tengan claro en el lugar donde se van a ubicar y el recurso que va a ocupar, raro. Porque los niños no actúan espontáneamente así. Me parece que en alguna oportunidad, no sé si te lo habré contado o no, recuerdo un caso muy patente de una profesional directamente que ocurrió, en la cual directamente ella como profesional se le ocurrió hablar con los niños antes. Pero cuando llegó el momento de la grabación, ella le había entregado previamente las preguntas y además de las preguntas, en realidad, ella como educadora, para tratar de asegurarse, se la entregó a las familias, a la mamá. Por lo tanto, los niños generalmente lo que hicieron verdaderamente fue, sí o sí, lo que ellos hicieron fue actuar. Es decir, memorizaron la respuesta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llegó el momento de la grabación, directamente en el minuto 32 o 33 de los 40, uno de los niños dijo, tía, ¿y a qué hora me va a preguntar lo que me dijo que me aprendiera? Y en otro caso, otro le dice, tía, ¿hasta qué hora todavía tenemos que seguir actuando así o podemos ser nosotros normales? Y quedó en plena grabación. Lógicamente, si eso ocurre, ese niñito hay que hacerlo desaparecer, ¿no? hay que guardarlo bajo la alfombra. No, pero hablando en serio, la verdad es que ese tipo de cosas es muy recurrente que así suceda. Ahora, lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? Que las rúbricas te dan una cantidad de criterios, elementos que eventualmente se van a considerar, pero no te da conductas específicas ni frecuencia de ellas. ¿Ya? Entonces, cuando no hay frecuencia, cuando no hay una conducta específica, la verdad es que uno se complica porque, claro, yo puedo, por ejemplo, trabajar en grupos, pero para que la práctica sea sistemática requiero que durante la experiencia en 2 o 3 momentos los niños se junten entre pares o en grupos. Y si no me alcanza el tiempo, porque la rúbrica no te lo dice puntualmente, te dice directamente esto es lo que quiero ver, pero cómo quiero verlo no lo explicita. Entonces, mira, me voy a partir directamente, como te digo, con esta rúbrica que habla del reconocimiento a los logros y los esfuerzos. Se supone literalmente que esta es una rúbrica que, tal como le decía hace un instante, era como el punto base. O sea, no es una rúbrica que yo debiera prepararme con tanta anticipación, porque entre comillas se supone que estamos dentro del ámbito de lo obvio, ¿no? Porque nadie se complica tanto para reconocer. Bueno, pero la verdad es que esta rúbrica, en este tipo de rúbricas que aparecen en educación parvularia, hay más de una que son engañosas. Es decir, hay que leerlas y entenderlas muy bien para ver puntualmente o explícitamente lo que tú quieres hacer. Entonces, mira, lo primero que vamos a entender cuando habla de reconocer. Ya. Cuando hablamos de reconocer, hay formas de reconocer que son distintas. Reconocer significa destacar, pero en este caso, destacar significa destacarlo, hacerlo explícito. Es decir, yo lo verbalizo, pero no basta con que yo solamente verbalice. Tiene que siempre ese reconocimiento venir asociado a una segunda acción. Entonces, por ejemplo, ya hoy día voy a destacar a Marcela porque fue la primera persona que se conectó a esta clase.
Entonces le vamos a brindar un fuerte aplauso. Entonces hizo un reconocimiento verbal, pero también hizo un reconocimiento que en este caso es kinestésico, gestual, en este caso para ella. Entonces ahí ocupé dos recursos diferentes. Siempre que hagan un reconocimiento, ocupen al menos dos de ellos. ¿Ok? Segundo, cuidado con lo que dicen las palabras. Me está pidiendo que como educadora, durante toda mi experiencia, no te está pidiendo que esto sea al final, esto no te está pidiendo que sea solamente en el cierre. Durante toda la experiencia, lo que se busca verdaderamente es que yo reconozca los logros. Pero por otro lado, me pide que también reconozca los esfuerzos. O sea, aquí, y lo peor de todo, miren al medio entre estas dos palabras, al medio nada más y nada menos hay una letra I. Y la letra I, lógicamente, no te está dando la opción, te está diciendo es obligatorio que consideres ambos. Ahora, muchas veces cuando nosotros hacemos un reconocimiento le decimos, ¡oye, María, lo hiciste súper bien! Eso no es un reconocimiento. ¿Qué es lo que hizo verdaderamente bien María? No sé. Sé que lo hizo bien, pero ¿qué hizo bien? No tengo idea. Ese es un reconocimiento superficial. Le estoy señalando a alguien que lo hizo bien, pero no le estoy explicando qué aspecto lo hizo bien. O al revés, estoy reconociendo un esfuerzo. No sé, Marcela, qué bonito te quedó tu dibujo, pero el dibujo, qué lindo te quedó, veo que ocupaste muchos colores. Pero me hubiese encantado, y te desafío, y te coloco prueba, que el dibujo no esté solamente al centro. ¿Te parece si ocupas el resto del formato, el resto de la hoja? Ahí yo no le estoy diciendo, oye niña, ¿sabes qué? En tu dibujo, mira el dibujo pachico y te quedó toda la hoja en blanco. No, estoy reconociendo que hizo un dibujo, estoy reconociendo que utilizó colores, estoy reconociendo que directamente aplicó una determinada técnica, pero a la vez le estoy sugiriendo que ocupe en la totalidad del formato. Ahí estoy reconociendo un esfuerzo. No le dije que estaba mal, no le dije que estaba más o menos, sino que le dije, efectivamente reconocí lo que logró, pero para cumplir mi expectativa necesitaba que cumpliera o que en este caso también se diera a conocer el espacio completo. Se nota la diferencia. Ahora yo pregunto, ¿se logra identificar lo que estoy planteando, que el logro es una cosa y que el esfuerzo es otra cosa? ¿Ya? Ahora, el esfuerzo es un intento. Probablemente el esfuerzo es un por lograr, pero lo intentó. Lo intentó. ¿Y por qué voy a lapidar a un niño que lo intentó? Si, al contrario, tengo que estimularlo para que lo siga intentando. Ahora, el esfuerzo es un intento, pero el esfuerzo no necesariamente implica un avance. Por lo tanto, uno siempre tiene que entender al momento de reconocer que hay logros, avances y esfuerzos. No sé si se entiende eso, chiquillos. Pregúntenme, no se queden calladitas. Entonces, el indicador, ¿qué es lo que evalúa? La capacidad del educador de proveer, ¿ya? Es decir, cuando dice proveer, no es lo mismo que promover, te está pidiendo que lo hagas. Proveer a los niños y niñas una retroalimentación, porque eso es un reconocimiento, es retroalimentar, es decir, lo hiciste bien, lo hiciste mal, pero ¿qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? Y miren las palabras que vienen ahora. Es una retroalimentación ajustada, es decir, tengo que ser extremadamente preciso.
acerca de qué hiciste bien. Hoy te felicito, Paola, porque ocupaste los colores primarios en este dibujo. Te felicito, te quedó preciosamente pintado. Entonces, la retroalimentación, por eso dice que es ajustada, porque le digo precisamente lo que alcanzó, el logro que alcanzó, pero a la vez, también la retroalimentación, en este caso, tiene que ser oportuna. ¿Qué quiere decir eso? Cuando digo que es oportuna, significa que eso se da en el momento de la clase o de la experiencia que se vivió. No tengo que esperar hasta el final. No tiene ningún sentido que tengan que avanzar 30 minutos, 40 minutos para reconocer a alguien. Si el logro lo tuvo ahora, iniciando todo el logro, inmediatamente felicita, lo aplaude, le colocan un sticker, colocan una medalla de cartón, colocan un círculo con velcro para que él mismo lo coloque en un panel de logros. Dale una ficha, dale una, no sé, un palito, un reconocimiento, algo que haga sentir que verdaderamente tuvo un logro. Por lo tanto, y lógicamente tengo que reconocer el esfuerzo y logros. Observen bien todo lo que acabo de subrayar. Todo lo que acabo de subrayar viene acompañado de una I entre medio. Es decir, no es opcional, es obligatorio. Si voy a hacer una retroalimentación ajustada, es decir, reconozco un logro, ok, pero tiene que ser en el momento mismo. Siempre doble reconocimiento con dos recursos, gestual, sonido, lo que sea, pero tengo que hacerlo doble, como mínimo. Tengo que indicar verdaderamente qué es lo que verdaderamente logró, que alcanzó. Y siempre debo hacerlo tanto en esfuerzos y logros. Ahora, lógicamente, acá tengo niveles. Siempre el nivel competente es el que marca directamente la división entre lo que se hace y lo que no se hace. Entonces tengo dos niveles de color verde, es decir, niveles que me suman, y tengo dos niveles de color rojo. De acuerdo a lo que nosotros visualizábamos en la gráfica, a nivel país se logró un 38.8 con respecto a esta rúbrica. Eso significa que verdaderamente en términos de nivel no alcanzó, imagínense lo que le estoy diciendo, no alcanzó literalmente, no alcanzó, al momento de hacer esto, no se alcanzó definitivamente, no se, todas las educadoras que se evaluaron el año pasado llegaron al nivel insatisfactorio. Si hubiera estado por sobre el 40% o sobre el 50% o llegar hasta el 50%, se hubiera considerado que estaba a nivel básico. Si el 38.8 lo logró, es decir, casi tengo de 10 educadoras, prácticamente 8 lo hicieron mal. Solamente 2 la hicieron bien. Y se supone que esta no es ninguna rúbrica que yo, o sea, no es nada especial lo que me está pidiendo. Pero claro, como leí fácilmente que habla de reconocimiento, muy bien. Entonces, claro, lo más probable es que esta educadora durante toda la clase dijeron muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y juraban de guata que con eso habían alcanzado el nivel máximo de la rúbrica. Pero nunca le dijeron a qué, muy bien de qué. Nunca fue un muy bien, no fue una retroalimentación. No fue ajustada, no fue oportuna. ¿Dónde está el esfuerzo? No se consideró. Mira lo que dice acá. En algunas ocasiones, el educador ofrece reconocimientos verbales y gestuales. Pues, destaco la I.
frente a los logros y esfuerzos. Ya, ¿y qué pasa si destaqué solamente el logro? Me fui, ni siquiera me alcanzaría, si solamente me fui solamente por el logro y no el esfuerzo, quedo en insatisfactorio. ¿Qué es lo que ocurrió? Es decir, algo que aparentaba ser simple, no fue tan simple. Ahora, los reconocimientos tienen que ser verbales y gestuales, tienen que estar incorporados para logros y esfuerzos que se observan en los niños, pueden ser de manera individual o grupal. Pero lo más importante, debo indicar claramente lo que estoy reforzando o retroalimentando. Claramente, es decir, tengo que ser específico. Miren lo que dice el nivel básico. El educador ofrece reconocimientos verbales o gestuales. O gestuales. Yo te podría decir que acá cayeron muchas. Frente a logros y esfuerzos. ¿Ya? Y el que reconoce solamente los logros, que observen los niños reconociendo en forma general y sin indicar claramente el aspecto que se está reforzando. O sea, en palabras simples, ni siquiera alcanzó, si no logró ni siquiera el 50% de las educadoras esto, significa que no estamos preparados para entregar un buen reconocimiento. Siempre asociamos el reconocimiento a un sticker, siempre lo relacionamos con un objeto, pero la pregunta es, ¿lo estamos empleando bien? ¿Lo estamos desarrollando bien? Ahora, con la mano en el corazón, díganme ustedes, hasta ahí, ¿de qué es lo que están más cercano? ¿Del nivel insatisfactorio en la práctica diaria, en el nivel básico o en el nivel competente? A ver, cuéntenme ustedes. Yo creo que en el nivel básico. Ya, se agradece la honestidad. ¿Ya? Ahora, que uno lo reconozca o que uno se reconozca, esto es muy importante, no solamente para la clase grabada, niña. Esto también es muy importante para esto mismo, enseñárselo y comunicárselo al equipo de aula. ¿Por qué al equipo de aula? Porque recordemos que el equipo de aula es parte de ti. Y esa parte de ti también tiene que entender esto. Esta parte de ti también tiene que ser quien verdaderamente te va a ir apoyando en esto. Imagínense ustedes que yo, como educadora, por ejemplo, imagínense ustedes que yo hago puedo hacer un muy buen reconocimiento. Pero, ¿qué pasa si mi equipo o mi asistente o quien sea no logra comprender esto? ¿Qué pasa si no lo logra desarrollar? ¿Qué pasa si no lo logra hacer? Es decir, todo lo que yo hice probablemente como profesional, probablemente en este caso no va a tener ninguna valía, no va a tener ningún significado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, dos personas, estamos haciendo una práctica o estamos teniendo un desempeño que es totalmente diferente y que lógicamente va en contra de la mejora del aprendizaje. Ahora, recordemos que en el nivel, en este caso en el nivel destacado, propiamente tal, siempre está esta condicionante, es decir, tengo que cumplir, además de cumplir, en este caso, además de cumplir verdaderamente con este nivel, ¿cómo se llama? De tipo competente, además tengo que darme el tiempo verdaderamente de qué cosa. Tengo que darme el tiempo de incorporar los elementos que hacen de esto que sea directamente destacado. Entonces, aquí viene lo interesante, porque dice, sistemáticamente el educador ofrece reconocimiento. Ya, aquí me voy a detener.
sistemáticamente. La pregunta del $1.000.000. Cuando te dice sistemáticamente, ¿cuánto significa verdadera sistemáticamente? ¿Cuánto verdaderamente sistemáticamente? No lo sabemos. Es decir, la propia rúbrica es ambigua en ese aspecto, porque puntualmente no sabemos lo que es, o no entendemos, o no se especifica directamente qué es lo que es sistemáticamente. Ahora, como no lo tenemos con claridad o no queda tan claro, lógicamente sé que sistemáticamente ya significa en la propia experiencia que están desarrollando, indudablemente significa automáticamente que tienen que hacerlo más de una vez. Y si te está pidiendo que esto lo hagan más de una vez, lógicamente tienen que haber reconocimientos durante toda la experiencia. Perfectamente yo puedo reconocer logros y esfuerzos, podría perfectamente reconocerlos en un inicio, en un desarrollo y en un cierre. Y lógicamente, ¿qué es lo que habitualmente la práctica nos indica? Habitualmente sabemos que esto lo hacemos solamente a nivel de cierre, cuando se hace y cuando se hace bien. Entonces, ¿a qué voy con esto, estimadas colegas? Lo que voy directamente en relación a esto es que esto cuando se visualiza en la clase grabada de educación parvularia, algo que eventualmente podía ser muy simple, nos terminó complicando la vida. Ahora, observen acá, en el nivel destacado te dice sistemáticamente el educador ofrece reconocimientos y nuevamente te dice verbales y gestuales. No te da la posibilidad de separación. No te da la posibilidad de que tú optes. Si tú optas, aunque sea repetitivo durante la experiencia, eres básico. Porque estás tomando solamente un tipo de reconocimiento. Y acá te está exigiendo que sí o sí tiene que ser verbal y gestual. Además, frente a ello, te pide que tú reconozcas logros y esfuerzos. Y nuevamente aparece el mismo elemento que visualizábamos hace un instante atrás. Es decir, tampoco me da la posibilidad de optar por uno. Tienen que ser ambos. Bueno, la única que te da la posibilidad es que pueda ser de manera individual o grupal. Pero lo más importante, colegas, lo más importante, chiquilla, en este caso, no se olviden de que tienen que precisar, ya sea para el logro o para el esfuerzo, tienen que ser sumamente precisos, indicando o explicitando claramente lo que están reconociendo. Entonces, algo o una práctica que se visualizaba ser como muy simplecita, como les digo yo, esta era la rúbrica para ganar el punto base, terminó siendo verdaderamente un tremendo dolor de cabeza. Ahora, lo que me llamaría a mí la atención y me gustaría saber de parte de las educadoras que se evaluaron el año 2024, cuando vieron ahí en su propia informe de corrección, hayan visto, por ejemplo, que en este aspecto, que era de esos aspectos que uno sabe que los puede tener bien siempre, imagínense cuando ellas vieron que en este aspecto salieron de nivel básico insatisfactorio. La primera sensación, yo podría casi adivinando, te puedo asegurar que la primera sensación de ella debe haber sido así como, esta cuestión está arreglada, esta cuestión está mal corregida, esto está mal hecho. Pero la pregunta es, ¿nos dimos previamente a esto, nos dimos el tiempo verdaderamente para hacer un análisis tan detallado como este? Insisto, todo lo que, voy a repetir lo que habitualmente siempre cuento en los talleres, todo lo que en evaluación docente se visualiza como algo simple para todas las especialidades, siempre viene con una letra chica, siempre hay un elemento que puede jugar en contra, siempre hay algo que me pueda desajustar. Por lo tanto, lo que tengo que hacer verdaderamente, ¿qué es lo que es? Prever, planificar, visualizar. Ahora, ojo, aquí están los descriptores de manera general. Ahora les voy a
me voy a cambiar de pantallita y le voy a mostrar algunas cositas y algunos tips que probablemente les podrían servir directamente para poder apoyar esto. Ahora, en las clases sucesivas, directamente lo que voy a hacer yo, le voy a traer técnicas concretas que pueden aplicar para que esto sí se vea, porque en realidad lo que están buscando directamente los correctores es observar estrategias, aunque el tiempo sea pequeño, porque en esto no te vas a demorar tanto tampoco. ¿Ya? ¿Se entiende, niñas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Si alguien había revisado y leído esta rúbrica, le había encontrado verdaderamente ese sentido. Hola, por Hola. acá la primera vez que me conecto con Hola, usted, Katy, así ¿cómo que estás? estoy bien, estoy aquí media, pero mira, de lo que estaba hablando, yo ¿Ya? encuentro, claro, que lo explica súper bien porque uno hace lo que tú dices, po. Súper bien, lo hiciste bien, porque uno espera que logre el objetivo que estamos mostrando. Pero no le digo al niño, por ejemplo, como tú dices, po, lo hiciste súper bien porque lograste el desafío que yo coloqué y te felicito por eso, sonrisa, niño, aplaudámosle al compañero, no sé, de esa forma. Que claramente, como tú lo estás explicando, hay que hacerlo po, constantemente porque casi siempre uno también como que refuerza, ¿cierto? Al que Exactamente. le cuesta, pero pocas veces quizá uno reconoce como al que lo hace bien a cada instante. Exacto. Una es eso, y lo principal, y que no tenemos que olvidarnos, es algo muy concreto. Mira, recordemos puntualmente también que el contexto de una clase grabada tiene una meta, pues, y esa meta directamente es el logro de un objetivo específico. Por lo tanto, cuando yo retroalimento utilizando muy bien un aplauso y retroalimento un aspecto concreto, indudablemente que es un aspecto concreto o un avance concreto o un esfuerzo concreto en relación a la habilidad, al contenido o a la actitud que es parte de esa clase o parte de esa experiencia, porque tampoco voy a reconocer cualquier cosa. O sea, lo ideal es que esté asociado a aprendizajes. ¿Ya? Ese es un elemento importante, relevante considerar. ¿Ya? Ahora, lógicamente, si hay elementos actitudinales, conductuales, transversales, yo pues, indudablemente que tengo toda la libertad para hacerlo, pero tampoco, o sea, hay que buscar los momentos precisos. Por eso uno siempre como profesional, sea educadora o profesor, tiene que estar muy, muy, muy atento a los desempeños. Cuando hablo de desempeño, chiquilla, estoy hablando directamente de todo lo que hace el niño. Las preguntas, los comentarios, las experiencias que cuenta. Ustedes saben que los niños son buenos para comentar cosas, para contar la anécdota, y muchas veces uno se entera de las cosas de la familia de ellos a través de ellos mismos, ¿ya? Porque siempre están escuchando, siempre están humeando ahí los recuerdos, las situaciones que son más bien familiares. Pero ahí tienen que tener cuidado. Ahora, mira, hay elementos, y esto es muy importante que lo entiendan, hay elementos, queridas educadoras, que pese a lo obvio, curiosamente no están incorporados acá en la rúbrica. Las rúbricas muchas veces yo te diría que son sumamente sinuosas, son incluso a veces te podría decir un poco malintencionadas, porque si yo reviso no hay ningún elemento aclaratorio. Pero observen lo que tengo acá, mira. Me voy a cambiar de pantallita. Esto se lo voy a compartir en el Classroom del curso, por si acaso. Ahí tiene que contarme después la Katy si está incorporada en el Classroom. Si hay alguien que no lo está, me avisa para incorporar también. Voy a salir aquí un pichito y déjenme cambiar de pantalla aquí que quede un pichito bloqueado. Miren, aquí lo importante siempre, 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 siempre está en que lo que uno va desarrollando, lo que uno va trabajando, siempre tiene que ser concreto y visible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que están esperando directamente los correctores. Entonces, miren, observemos un poquito esto en más detalle. Entonces, lo primero que voy a visualizar acá, voy a entrar a esta parte del cuaderno. Esto se llama cuaderno, se lo voy a compartir, por supuesto.
Y aquí vamos a entrar directamente en, creo que me anduve aquí medio bloqueando un poco, bloqueando el computador, no yo. Miren, quiero que coloquen atención un poquito a este mapa conceptual. Bueno, esta es una herramienta que indudablemente que nos va a ir acompañando directamente porque es es la manera más simple de poder hacer esto. Entonces, lógicamente, reconocer logros y esfuerzos de niño. Observen, lo primero que en este caso quiere ver el corrector, quiere ver directamente dentro de esos 40 minutos qué estrategia pedagógica de reconocimiento de logros y esfuerzos estás ocupando. Porque recordemos que esto es constante, es permanente, no necesariamente está asociado solamente al cierre. Entonces, dentro de estas estrategias pedagógicas, observen acá. Esto tiene que tener un sentido. Entonces, siempre yo tengo que retroalimentar positivamente y específicamente. Es decir, ¿qué voy a reconocer? Logros, avances y esfuerzos. Claro, algunos me dirán, pero Gonza, en la rúbrica habla solamente de logros y esfuerzos, no habla de avances. Ok, pero el esfuerzo generalmente está asociado al por lograr. El logro está asociado generalmente al nivel adecuado, pero el avance está asociado al nivel elemental. Entonces, no me lo dejen de lado. Ahora ustedes me dirán, pero Gonzalo, ¿de dónde sacamos esos niveles? Ah, pero ustedes cuando planificaron y buscaron su objetivo específico, lo primero que les dije, del objetivo específico, inmediatamente saquen indicadores evaluativos. Ya, pues los indicadores evaluativos, ¿qué es lo que expresan? Un desempeño esperado. Ya, pues, y los desempeños que están allí están en nivel por lograr, o inicial, nivel elemental, nivel adecuado y nivel sobresaliente. Ahí está concretamente lo que tienen que destacar. No sé si se entiende, niñas. ¿Sí? Perfecto. Ahora, siempre importante, miren, esto sí que es relevante, destaquen aspectos que sean concretos y observables. Porque ¿cómo puedo destacar algo que no se ve? Yo puedo ver las acciones y esas acciones pueden ser concretas. Las estoy viendo, por lo tanto puedo directamente hacerlo. Siempre ocupen un lenguaje claro. Cuando hablo de lenguaje claro y adaptado a la edad, significa que el niño lo entienda. Acá a veces uno también, pues, a veces uno se coloca demasiado académico, hay que reconocerlo. Y en ese ser demasiado académico, a veces también uno ocupa palabras que son muy rebuscadas. Y lógicamente esas palabras muy rebuscadas en los niños pequeños sí o sí te genera un conflicto. Y no solamente con los pequeños. ¿Cuántas veces ustedes han mandado un informe para la casa y las apoderadas te dicen que no lo entendieron lo que le pusiste en la observación? Ahí siempre tengo una anécdota que me acuerdo cuando hacía clases directamente y tenía mis cursos como jefatura de curso, yo colocándole todo el color del mundo, y colocarle en el informe una observación que reflejara verdaderamente reflejara un orgullo para la familia. Entonces, te quiero destacar por tu magno esfuerzo, por ejemplo, continúa con la senda forjada. No sonaba bonito, parecía poesía. Y después venía la misma apoderada y decía, profesor, ¿me puede explicar la observación que no la entendí? Bueno, cosas que suceden, ¿ya? Ahora, esto es importante y en esto caemos todos. Evitar al momento de retroalimentar, generalizar o comparar. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros hacemos comparaciones que no son positivas. Oye, Juanito, mira cómo hiciste tu trabajo. Ni se parece al de Paulina. Mira el de Paulina, ordenadito, todo pintado en el margen, la hojita impecable, estiradito. Y mira el suyo. Entonces, a veces esas comparaciones como de abuelita, la verdad es que lo que menos hacen es estimular. O sea, por último, reconocer el esfuerzo. Ya a lo mejor llegó arrugado, no llegó muy bien, está mal pintado,
pero reconoce por último el esfuerzo de que lo intentó y por último lo terminó en el tiempo que le diste. Pero va en vías de, el por lograr, esa es la garantía que tiene, el por lograr va en vía o camino de. Ahora, lógicamente, ¿para qué uno busca reconocer? Uno busca reconocer directamente porque eso te permite directamente fortalecer el autoestima de los menores. Si de eso se trata, si aquí no se trata directamente de hacerlos competir, se trata directamente que esto tiene relación directamente con qué, con fortalecer el autoestima y la motivación. Entonces, si yo fortalezco la autoestima y motivación, el niño tiene un grado mayor de participación, tiene un grado mayor de interacción y lógicamente va a estar feliz de ser parte de mi experiencia. Crea un ambiente, se va a crear un ambiente naturalmente rico, o sea, donde el niño ni siquiera va a tener temor a equivocarse. Ahora, importante dentro de ello es que, por supuesto, ustedes tengan idealmente un tablón, una tabla, un panel de logros. Un panel donde ustedes puedan colocar un sticker, un reconocimiento del menor. Ahora, esto también tiene una doble estrategia, porque recuérdense que acá también se está buscando la sistematicidad. Si yo tengo en mi sala de clase un panel para logros, automáticamente se ve como que es una práctica que ya tengo instalada requiere tiempo antes. Entonces también tiene un doble propósito. Y siempre utilicen recompensas simbólicas. Ya no se van a ocurrir colocarle golosinas, después la van a acusar ahí que están fomentando la alimentación no saludable. Pero, por ejemplo, un sticker, hay medallas de cartón, hay unos recursos que siempre se los recomiendo, especialmente a la educadora y profesora. Hay una empresa chilena que se llama Masterwise. Y Masterwise tiene un catálogo de stickers que son extremadamente baratos, 80 stickers como por 2.000 pesos, ¿ya? Entonces, o sea, búsquelo en internet, si quieren ahí me pide la descripción, yo se las comparto posteriormente. Ahora, lógicamente, todo lo que estamos reforzando va mucho más allá directamente, propiamente tal de lo que es el estímulo, porque recuérdense que el reconocer el estímulo, o el logro y el esfuerzo, en realidad es una retroalimentación de aprendizaje. Entonces, lógicamente, por otro lado, acá también se está promoviendo directamente expresiones de ideas. Permite que el niño tome riesgos sin tener miedo al fracaso. Se visualizan los errores como oportunidades, se está valorando la participación, la colaboración y el esfuerzo como resultado. Entonces, ojo, en cada logro, lógicamente, que pueden ser individuales o colectivos, y además de crear este ambiente, lo importante, ¿dónde está? Que así estoy reforzando también para dónde tiene que ir el aprendizaje. Estoy también pensando en aquel alumno que sobresale, no solamente en aquel alumno que se rezaga. Y por otro lado, también al reconocer los esfuerzos, muchas veces estoy reconociendo también la diversidad, los ritmos. Es una forma concreta de valorar la diversidad. Estoy, lógicamente, adapto la retroalimentación a la necesidad individual. Estoy respetando el ritmo, le estoy ofreciendo apoyo y un desafío adecuado directamente, en este caso, a la propia realidad que el niño quiere hacer. Lógicamente, esto es muy importante y no lo olviden, por favor, destáquenlo mucho. El fomento de la colaboración y aprendizaje mutuo. Eso, por ejemplo, cada vez que ustedes trabajen entre pares, entre pequeños grupos, siempre en la clase grabada, la verdad que le va a puntuar bastante bien. Ahora, y lógicamente lo que se busca es que sea sistemático, es decir, que sea continuo, no solamente al final de la experiencia o de la actividad o de la clase, usar diferentes formas de reconocimiento. Dijimos que sí o sí tiene que ser gestual y lógicamente oral, elogios verbales, gestos de aprobación, contacto físico, lógicamente respetando el límite de los estudiantes. Recuérdense que hay niños que no les gusta que los toquen. Y lógicamente siempre oportunidad de compartir el logro. Nuevamente llegamos al tablón. Entonces,
Si yo voy achicando todo esto, solamente para que vean la telaraña que quedó acá, aquí hay muchos elementos en concretos que le acabo de dar y que lógicamente no son o son complementarios a lo que plantea la rúbrica. Ahora, ¿dónde está el elemento claro de esto? Que todo esto que está acá, yo le voy a enseñar y le voy a entregar un listado directamente de algunas técnicas o ideas directamente para que lo puedan incorporar intencionadamente en su clase. Porque eso es lo que quiero que entiendan. Todo esto es intencionado, no es al azar. Ah, voy a dar un reconocimiento porque veo que lo hicieron bien. No, pues tú te preparas con anticipación. ¿Se entiende, niñas? ¿Sí? ¿Dudas con respecto a esto? Ahora, si se logran dar cuenta, es muy diferente tal vez a la percepción que originalmente uno tenía acerca de esto. Porque la percepción de uno que lo que miraba o que lo que observaba directamente, uno simplemente estaba visualizando, es darle una medallita, darle un aplauso y con eso basta. ¿Ya? Mira, quiero que coloquen atención a este pequeño videito, que se lo voy a compartir también, donde reafirma principalmente algunos de los elementos que tienen que ver con esta rúbrica. ¿Ok? Ustedes me cuentan, me hacen ahí un gesto, si se escucha o no se escucha. ¿Ya? Seguro que todos hemos elogiado a un niño con la mejor de las intenciones, ¿Se escucha? Sí, ok. pero ¿y si las palabras que usamos pudieran ser mucho, mucho más poderosas? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a ver cómo un simple elogio se puede transformar en una verdadera herramienta para construir una confianza de esa que dura para siempre. A ver, ¿cuántas veces al día sale de nuestra boca un buen trabajo? Es casi automático, ¿verdad? A ver, respóndanme ustedes mismas, pues chiquillas. ¿Cuántas veces le ha salido un bien hecho? Lo hiciste muy bien. Probablemente uno generalmente lo utiliza mucho. Pero acá nuevamente se reafirma la idea de que esto, si no está asociado a un aprendizaje, no está asociado a un acercamiento al objetivo específico, la verdad es que pierde sentido. Es como repetir algo que no tiene sentido. Pero, ¿nos hemos parado a pensar si de verdad es suficiente? O sea, ¿realmente ayuda a construir la confianza de un niño? Vamos a poner esa frase tan común bajo la lupa y a ver si es tan buena como parece. Miren esto, la diferencia es, wow, abismal, ¿no creen? Mira, acá si nos vamos acercando, se nota con claridad, mira. Ahí se nota muy claramente la diferencia en los reconocimientos. Mira, el elogio genérico, bien hecho, pero la retroalimentación específica, me gusta cómo compartes los bloques con tu compañero, demuestra que eres cooperativo. Se nota la diferencia, ¿no? Ahí hay un elemento concreto y esto es lo que tienen que comenzar a desarrollar. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, sigamos. Por un lado, tenemos el típico buen trabajo, que es súper general. Y por el otro, algo mucho más potente. Me encanta cómo compartes. Fíjense que no solo describe una acción concreta y positiva, sino que la conecta con algo súper valioso, como es la cooperación. Es otro nivel. Ok, vamos a profundizar en esto. Es clave entender por qué tenemos que ir más allá de ese elogio tan común. Perfecto. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo se hace bien? Hablemos del poder que tiene ser específico. Entonces, ¿qué es exactamente esta retroalimentación específica y positiva? Es súper simple en realidad. Ya. Observen bien a lo que define directamente este segmento. Mira, yo tengo, cuando voy a hacer un reconocimiento, lógicamente estoy haciendo un reconocimiento claramente de qué, de acciones concretas que son observables. Y mira lo que dice ahí, resaltando habilidades o cualidades que llevaron al logro. Lógicamente, eso es parte y eso está directamente relacionado con los indicadores evaluativos del propio objetivo específico. No nos podemos olvidar que en todo momento, toda experiencia
tiene una finalidad, tiene una meta, tiene un objetivo específico. Se trata de destacar acciones que podemos ver que son concretas. Nos enfocamos en las habilidades, en las estrategias o en las cualidades que llevaron a ese logro. La clave está en describir lo que vemos, conectando el esfuerzo con el resultado. Ojo, no es juzgar, es como ser un narrador de lo bueno que está pasando. Miren este ejemplo, es genial. En vez de decir, qué bonito dibujo, que no dice mucho, fíjense cómo cambia. Veo que usaste muchos colores diferentes. ¡Pum! Se nombra la acción específica. Y luego se le da el broche de oro conectándolo con una cualidad increíble. ¡Qué creatividad! ¿Se nota ahí la diferencia en el ejemplo? Creo que queda más que manifiesto. O sea, te das cuenta la acción concreta. Veo que has utilizado muchos colores. Ahí hay una acción concreta que se reconoce. Y lógicamente lo aplicó directamente en ese dibujo. ¿Qué creatividad? O sea, estoy reforzando aprendizaje y también estoy fortaleciendo autoestima. Ahora, en esto, lógicamente, estamos escuchando el audio, estamos viendo directamente la imagen. En una clase convencional o real, lógicamente, tendría que venir acompañado con un gesto, una sonrisa, un dedito para arriba, un timbre con una carita feliz, en fin. Acuérdense que siempre el reconocimiento al esfuerzo y al logro es doble. No puedo solamente utilizar un solo recurso. Es mucho más significativo. Y acá tenemos otro caso buenísimo. Me di cuenta de que te esforzaste mucho. Eres muy perseverante. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos... Ahí tienen un ejemplo concreto de un reconocimiento al esfuerzo, que generalmente, la verdad que tengo que reconocer que esto es lo que habitualmente uno nunca considera o lo deja más de lado, o habitualmente estamos más ocupados del muy bien, pero nos olvidamos también de esta parte muy importante. O sea, tal vez el niño no lo ha logrado, pero va en vías de, por lo menos tiene la intención de intentarlo, tiene la intención de abordarlo, tiene la intención de ir a la acción. Podía perfectamente haberse negado. Estamos reconociendo la lucha, el esfuerzo, la dificultad. Se está valorando la perseverancia, no solo que haya terminado el rompecabezas. Y esto es fundamental. El proceso importa y mucho. Ok, ya vimos el qué y el cómo, pero ahora viene lo más interesante, el impacto que esto genera. Hablemos de cómo construir aprendices seguros de sí mismos. Esto es como una reacción en cadena, un círculo virtuoso increíble. Paso 1. El niño recibe esa retroalimentación específica. Ya, aquí, ojo, me detengo un segundo. Aquí en estos pasos, ojo, estos pasos marcan el proceso y de acuerdo a lo que busca, ¿ok? Entonces, paso 1, el niño recibe directamente la retroalimentación específica por el esfuerzo, por el logro. Indudablemente que de manera muy interna, este menor se siente valorado y capaz. Ahora, un menor que se va sintiendo de manera frecuente o sistemáticamente dentro de una experiencia valorado y capaz, lógicamente su motivación y su autoestima van a variar. Pero veámoslo del otro punto, ¿qué pasa si esto en la vida real se dice solamente muy bien? El niño sabe que hizo algo muy bien, pero ¿tiene claridad si se está valorando y si realmente es capaz? ¿Será tan fuerte el estímulo como para fortalecer el autoestima y la motivación? La verdad es que es difícil de creer, porque definitivamente, ¿cómo llego a esto si realmente no tengo claridad en qué verdaderamente lo hice bien? Paso 2. Se siente visto, se siente valorado, se siente capaz. Y el paso 3, la consecuencia lógica, es que su autoestima y sus ganas de aprender crecen por las nubes. Es una fórmula casi mágica. Y todo esto nos lleva a crear un clima de aprendizaje súper seguro. Un lugar donde se fomenta la confianza, donde los chicos se animan a tomar riesgos sin miedo a fallar, porque claro, los errores dejan de ser algo malo y se convierten en oportunidades para aprender. Al final, lo que se valora es el esfuerzo, más allá del resultado, y eso lo cambia todo. Ahora, este clima de seguridad es la meta, pero cada niño es un universo. Así que la retroalimentación tiene que ser para cada uno de ellos. Pensemos en esto un segundo.
No es lo mismo darle feedback a un niño tímido que a uno extrovertido. Para el primero, quizás es mejor hacerlo en privado, con un tono suave. Para el segundo, un elogio en público puede ser un gran motivador. La clave no está solo en qué decimos, sino en el cómo. Hay que adaptar el mensaje para que de verdad llegue como un apoyo. Acuérdense que la rúbrica también señala directamente que hay reconocimientos individuales y grupales. A eso está referido. Y no como algo que los abrume. Y aquí una regla de oro casi inquebrantable. Nunca, pero nunca comparar. El punto de referencia de un niño debe ser su propio progreso, su propio camino. Cada uno aprende a su ritmo y eso es lo que hay que celebrar. Entonces, en lugar del típico mira cómo lo hace tu compañero, que puede ser súper dañino, podemos intentar algo como inténtalo a tu manera, seguro que lo logras. El foco tiene que estar siempre en el esfuerzo de cada uno. Así se fomenta la colaboración, no la competencia. Bueno, ya tenemos las herramientas. Ahora, ¿cómo convertimos todo esto en un hábito? Hablemos de eso. Esto es muy importante. El reconocimiento no es solo para el final. Vuelvo a reiterar lo mismo que le decía hace un instante. Cuando habla de sistematicidad o se pretende que el reconocimiento en una clase grabada se vea de manera sistemática, ok, ¿en qué momento de la clase lo voy a incorporar? ¿En qué momento de la experiencia lo voy a incorporar? Y lógicamente acá te está dando un espacio en cada momento de la clase. Es una estrategia, a lo mejor necesito más de eso. Va a depender de las características del curso. Estar presente en todo el proceso, desde el inicio de la actividad para reconocer ese primer esfuerzo. Durante el proceso, con palabras de aliento que motiven a seguir. Y claro, al final, para celebrar tanto el resultado como todo el camino recorrido. Y ojo, que no todos son palabras. Hay muchísimas formas de reconocer el esfuerzo. Claro, los elogios verbales son clave, pero también están los gestos, como una sonrisa o un pulgar arriba. El contacto afectuoso, siempre respetando los límites, claro. O hasta recompensas simbólicas, como un tablón de logros. Incluso algo tan simple como darles la oportunidad de compartir su trabajo con el resto, eso es súper poderoso. ¿Y saben qué? Todo esto nos lleva a una pregunta final, una reflexión importante. ¿Cuál es el impacto a largo plazo de nuestras palabras? Pensemos que cada comentario, cada gesto de reconocimiento es como un pequeño ladrillo con el que se construye la imagen que ese niño tendrá de sí mismo en el futuro. Así que sí, vale la pena y mucho elegirlos con cuidado. ¿Qué les pareció, colegas? ¿Habían visualizado, por ejemplo, verdaderamente la importancia que podría verdaderamente tener una rúbrica como esto? Ahora, si volvemos a visualizar directamente el resultado que originalmente nos daba la estadística con respecto a ello, si solamente esta se alcanzó a un nivel de un 38.8 para las educadoras que se evaluaron directamente el año 2024, vuelvo a insistir, o sea, aquí de 10 educadoras prácticamente 3 lo lograron. Es decir, probablemente en el día a día nosotros creemos verdaderamente que estamos haciendo un reconocimiento como corresponde y definitivamente por el resultado que tenemos allí, estamos más que claros que eso nos está dando. Entonces, siempre en una grabación de clases tienen que considerar todas estas variables, porque, ojo, hay algunas como la contribución de la experiencia para el logro del objetivo del aprendizaje, que indudablemente que uno la enfatiza, uno busca un objetivo específico para lograr, busca actividades y uno está como muy centrado solamente en lo que es lograr el objetivo específico. Pero acá en la clase grabada hay otros elementos, otras prácticas, otras rutinas que no todas están conectadas con ellas. Y esas son las que generalmente se descuidan. Jimé, cuéntame, a ver qué me pusiste acá en el chat. Déjame colocar los ojos porque no veo nada. A ver, profe. Profe, una consulta. ¿La clase grabada, la planificación, no puede ser una de las realizadas? Ya. Lo que pasa es que en el módulo 1 se supone que nosotros planificamos directamente, en este caso planificamos 3 experiencias.
Si yo quiero tomar una de esas experiencias para llevar a la grabación, puedo hacerlo, pero debo agregar todos estos elementos adicionales que explicitan las rúbricas, porque de lo contrario no te va a servir. Es decir, puede tener un objetivo específico, puede tener indicadores, puede tener actividades, todo lo que tú quieras, pero los puntos de vista, la mirada, los elementos complementarios que tienen acá, la verdad es que la planificación tal como está en el módulo 1, acá no te alcanzaría para tener 2 o 3 variables en el nivel máximo. Entonces, ¿se puede? Sí se puede, pero hay que potenciarlas, hay que enchularlas directamente. ¿Dudas con respecto, chiquillas, a esta rúbrica? Ahora, por favor, ustedes van a ser buenas alumnas, mañana van a llegar a su jardín, a sus colegios, por favor, a ponerlo en práctica, y no solamente a ponerlo en práctica ustedes, chiquillas. Perdón. Tienen que educar a su equipo de aula para que también lo logre en el mismo nivel, de manera que esto se vaya haciendo verdaderamente, se vaya haciendo una práctica cotidiana. Y lógicamente, al hacer una práctica cotidiana, se va adquiriendo por sí solita, ¿ya? Entonces, el desafío, lógicamente, es ese. El desafío es que ustedes incentiven y potencian a su equipo. Ya, aquí me dice la Catherine, me dice, me encanta cómo explicas todo clarito. ¡Ah, qué bueno! ¿Qué nos recomienda? ¿Realizar una nueva clase? Mira, tengo 2 dudas que quizás ya la han visto antes. Dale nomás, Catherine, pregunta. Ya, mira, 2 preguntas. La técnico en párvulo, ¿qué rol hace en la clase grabada? Habla, no habla, me ayuda. Esa es una. Ajá. Y la segunda es que yo dentro de mi sala estoy en un pre-kinder. Ok. Dentro de mi sala tengo baño. Ajá. Y a mí me pasa en todas mis clases, siempre, así todo el día, es que siempre se me acercan, ¿puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? Y claro, yo muchas veces, ok, pero otras veces no, mira, tienes que terminar y luego vas, pero no sé qué es mejor en ese instante. Mira, bueno, las 2 preguntas muy interesantes y muy pertinentes y relevantes. Ya. Vamos primero por lo que tiene que ver con, en este caso, con tu equipo de aula. En el caso del equipo de aula, directamente ella sí puede tener permanencia porque ella es parte de tu práctica cotidiana. Ahora, no necesariamente tiene que tener un rol pasivo, puede tener un rol activo, pero tú directamente le das la directriz, tú le das las instrucciones de qué hacer, tú la orientas a cómo actuar. ¿Por qué? Porque es parte de ti. Ahora, ella lo puede hacer también de manera autónoma, pero si se ve de manera autónoma, que se vea que es una práctica cotidiana que tiene. Ahora, con respecto al tema de que tu sala tiene los baños incorporados, hay un elemento que no aparece en ninguna rúbrica, pero que sí es importante. Lo primero, entender que las rúbricas que se crean, por ejemplo, para la grabación de clases, aquí hay mucha investigación y mucho aporte de la agencia de calidad. Y la agencia de calidad propone directamente que dentro de las necesidades que tienen los estudiantes, bueno, nosotros como educadores siempre estamos como muy pendientes de las necesidades educativas, pero también hay necesidades fisiológicas y hay necesidades socioemocionales. Por lo tanto, frente a una situación como esa, si llegase a ocurrir, no le puedes negar el permiso. Ahora, lógicamente, tú puedes, antes de la grabación, uno los lleva todo al baño, qué sé yo, para evitar esto, y uno les comenta directamente a ellos, niños, mire, va a venir el camarógrafo, nos van a grabar la clase, y no creo que se vea tan lindo que directamente todos se estén parando al baño cuando le he dado la posibilidad de ir antes. A ver, díganme ustedes mismos, ¿qué creen cómo podríamos solucionar esto? Entonces, ellos mismos te van a sugerir que los lleves antes. Entonces, se ve como una acción natural. Indudablemente que si, pese a toda esa gestión anterior, definitivamente le dio ganas de ir al baño a alguien, lógicamente yo ahí sí puedo utilizar directamente, le puedo pedir a nuestra tía asistente que lo acompañe, pero la idea es que tampoco sea repetitivo entre todos. ¿Por qué? Porque también dentro de nuestro trabajo es importante de que no existan muchas interrupciones. Y si hay muchas interrupciones, rápidamente tengo que tener alguna técnica, alguna estrategia
¿Para qué? Para volver a conectarlos a todos en lo que estábamos en la clase. No sé si te respondí, Catherine. Sí, muchas gracias. Perfecto. A ver, la Jime tiene una duda. Yo tengo una pregunta. A ver, dale nomás, Jime. Con respecto a la planificación, profe, ¿qué nos recomienda usted? ¿Realizar una nueva planificación? Porque obviamente ya tengo que considerar la caracterización de mi grupo, pero a la fecha que yo voy a hacer la planificación, mi grupo va a estar mucho más grande. ¿Correcto? Entonces tengo que hacer como las variaciones, obviamente, de que quizás ya no van a ser las mismas necesidades de apoyo o las mismas dificultades que tenían ellos en diagnóstico. Bueno, lo que tú planteas, la verdad que es una pregunta extremadamente importante e inteligente y al igual que las que había hecho anteriormente, Catherine, muy pertinente. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando tú mediste las características de tus menores, han ido variando, han ido cambiando. Por lo tanto, frente a esa situación, yo creo que lo más pertinente, o sea, puede ser a lo mejor la misma matriz de la planificación, pero le vas a terminar agregando tantos elementos que en realidad se va a transformar como una nueva planificación. ¿Ya? Así que yo creo que en ambas situaciones es totalmente válido. Lo importante y lo relevante es que ustedes son las mejores conocedoras de su curso y saben verdaderamente dónde se mueven o en función de qué intereses. Por lo tanto, desde esa perspectiva, vayan tomando las decisiones que para ustedes sean las más correctas o las más pertinentes. Ahora, siempre que ocurra una eventualidad, siempre tener estrategias, siempre tener un plan B, siempre tener alguna razón, algún comentario, pero nunca, de todo lo que pudiese ocurrir, nunca obviar situaciones que ocurren, ¿ya? Porque es muy común cuando uno hace el rol de corrector de portafolio, o sea, de clase grabada y está observando los videos, que uno muchas veces ve a los profesionales que empiezan a hacer muecas, así como tratando en lo posible de que no se evidencie directamente el llamado de atención. Pero eso en realidad lo único que hace es perjudicante. O sea, si yo veo verdaderamente que hay algún niño que generó un desorden, simplemente se supone que nosotros, en un comienzo de la experiencia, nosotros tomamos algunos acuerdos de convivencia. Y estos acuerdos de convivencia se hacen respetar. Porque los niños fueron consultados. Por lo tanto, en ese caso, tú tienes que llamar la atención. No sé si te respondí, Jimé. Sí, profe. Gracias. Sí, ya. Lore, tiene una pregunta. Sí, profe, mire, no tiene que ver con la planificación, pero me acordé Eso no ahora la de escucho. esto de... ¿Cómo? Entonces no te voy a escuchar. No Dale, me diga eso Richard. que tengo pena, así que por favor. Hoy Dime. no, porfis. Oiga, no, lo que pasa es que ayer estábamos viendo el tema de la caracterización ¿Ya? y uno hizo la caracterización de cómo estaban los niños hace un tiempo. Ok. Y se supone de que la planificación es en base a la caracterización. Por lo Correcto. tanto, los niños, no sé, pues voy a inventar. Los niños sabían contar hasta el 10 solamente, pero ahora saben contar hasta el 20. O vamos a llegar hasta el 20 de aquí a cuando nos toque la clase grabada en octubre. Ajá. Entonces, tenemos que dejar la caracterización así tal cual, o sea, llegaron contando 5, llegaron solo sabiéndose 3 vocales, llegaron, no sé, conociendo círculo cuadrado, llegaron así, y independiente que después la planificación nosotros tengamos que hacer, o lógicamente otra, porque ya se van a saber, no sé, más figuras, van a saber más números, más letras. Esa es como la duda. Bueno, acá tenemos dos panoramas que son totalmente diferentes. O sea, si nos referimos directamente al módulo 1, que tiene que ver con la caracterización y la planificación, la verdad es que la planificación debiera ir acorde a esa caracterización de ese momento, porque eso se corrige bajo un equipo corrector y la clase grabada se corrige en otra universidad correctora. Ahora, si yo ya tengo hechas las planificaciones y en las planificaciones las trabajaste o las desarrollaste en virtud de las necesidades
de aprendizaje que declaraste en la caracterización debieras mantener. Ahora, si estoy trabajando con un ámbito mayor y al momento de la caracterización no estaba ese ámbito, puedo ajustar la caracterización y no la planificación. Te va a salir más fácil. ¿Ya? Pero sí lo puedes ajustar. Ahí directamente tú buscas la coherencia o la concordancia. ¿Ya? No sé si te respondí lo que querías. ¿Sí? Ya. Sí, quedé clarita, profe, gracias. Ok. Catherine, ¿levantaste la manito? Sí, es que quizá, oye, yo soy súper preguntona, me van a conocer al tiro. Pues, pero si de eso se trata. Mira, lo que pasa es que mis compañeras tenían como la duda parecida a la colega Lorena, pero según lo que yo entiendo es totalmente distinto. La caracterización con las planificaciones es como un módulo y lo que es clase grabada es otro, que incluso mucha gente hace la caracterización ni siquiera de acuerdo al nivel, es como la conveniencia de uno. De repente lo hacen así, es como, no sé, a lo mejor mis niños son secos en matemáticas, pero yo ahí la caracterización pongo que les cuesta mucho el lógico matemático, que terrible el lógico matemático, porque para mí es más fácil planificar en esa área. No sé si estoy bien. Estoy totalmente lo cierto, hija. Lo que pasa es que, a ver, lo que se busca directamente es cuando se hace la tarea de caracterización, en realidad lo que uno describe prácticamente, más que la realidad en el instante del estudiante, uno describe directamente la diversidad. Y finalmente la planificación es una respuesta a esa diversidad. Ahora, indudablemente, con el paso del tiempo hay elementos que van cambiando, pero generalmente siempre la caracterización es la primera tarea que uno comienza y finalmente es la última que uno termina porque siempre la estás ajustando, de tal manera que te calce perfectamente con lo que tenía la planificación. Pero mayoritariamente eso no tiene una relación directa con la clase grabada, porque directamente en la clase grabada es un módulo aparte, con correctores aparte y una unidad correctora aparte. Por lo tanto, en ese sentido, no se topan. ¿Ya? ¿Dudas con esta rúbrica? ¿O vamos bien? Vamos. Marce, Gonzalo, cuéntame. a ver, el colegio nos está facilitando unos talleres, ¿ya? ¿Qué? Ok, Entonces vamos ahí sacando a todos lados ideas, qué sé yo. por supuesto. Y ayer entré en una duda, porque hasta antes de ayer se me había dicho que tenían que ser la clase grabada y la organización de los niños tenía que ser en estaciones. Cosa que tú comprenderás que en un trabajo escolarizado no se trabaja con estaciones. Entonces, ya nos estamos complicando con mis colegas, con mis amigas aquí presentes. La verdad que, mira. Pero ayer pero ayer una de las colegas que incluso hoy día hizo la clase grabada, o sea, hoy día se la grabaron, de otro colegio, hablaba de que ella no iba a implementar, porque la cantidad de niños que tiene, 40 niños en sala, que no iba a implementar su clase grabada, su experiencia con estaciones. Entonces no sé al final cuál es lo que se evalúa mejor. Ya, mira, ni lo uno ni lo otro. Aquí lo mandante es el objetivo específico. La estrategia, cómo abordas para desarrollar ese objetivo específico, depende exclusivamente de tu trabajo. ¿Ya? Depende de la forma en que lo quieras desarrollar. Lo que sí tú tienes que considerar que en la diversidad hay estudiantes que aprenden de formas diferentes. Por lo tanto, la estación muchas veces me sirve para diversificar las maneras en que el niño va adquiriendo el aprendizaje, va avanzando en el aprendizaje y va progresando hacia el objetivo. Pero yo puedo tener muy bien declaradas si quiero trabajar con estaciones o no, las estaciones. Pero si las estaciones son solamente variación y no hay una progresión entre ellos, no te sirve de nada la estación. Porque se supone que de acuerdo a los indicadores vas de menos a más hasta llegar al final, que es el objetivo específico. Por lo tanto, yo puedo, claro, la estación son una diversificación de recursos, diversificación de instrucciones, directamente estás trabajando directamente
todo lo que es el protagonismo del estudiante, el niño está tomando decisiones, está reflexionando, está respondiendo, todo lo que tú gustes. Pero si no hay una progresión de la habilidad, del contenido y la actitud de las estaciones, es solamente eso, diversidad. Pero no estás logrando que el alumno avance hacia la meta que era la meta, en este caso, de aprendizaje de esa clase. Ahora, en ningún lugar te señala concretamente que tenga que ir a las estaciones. Lo que pasa es que la estación te permite dimensionar, te permite visibilizar mucho más y te permite, entre comillas, tener más ocupado al menor y más focalizado a lo mejor en algunos aprendizajes que son directamente diversificados, que van en escala. Pero eso en ningún lugar tiene, o sea, va a depender del objetivo que tú quieras lograr. Cómo lo quieras lograr va a depender de las características de tus estudiantes. Porque, claro, la estación para algunos puede ser muy buena, pero para otros puede ser un caos. Y eso es parte de la estrategia, pero la estrategia no depende de la estrategia que yo quiera usar. La estrategia depende, primero, de las características de los niños que tienes y segundo, depende de la naturaleza del objetivo específico. Eso es lo que manda. Lo demás es el camino, la manera. Y yo puedo plantear desde la perspectiva que yo quiera. Por lo tanto, si alguien es tan enfático para decir, no, es que tienes que hacerlo con estación, eso no hay objetivos estratégicos que uno necesita de estación. Que permite visibilizar, sí, el apoyo a la diversidad, sí, que te permite a lo mejor retroalimentar por niveles de logro o de acuerdo a las características de cada agrupación, sí. Permite diversificar directamente, que tú te veas en diferentes lugares, sí. Pero la diferencia, ¿dónde está? Y si dentro de la diversificación o dentro de las estaciones, por ejemplo, que se te está evaluando directamente la retroalimentación, que se está evaluando directamente, en este caso que estamos hablando del reconocimiento de los logros y los esfuerzos, y si no alcanzaste en el tiempo a pasar por todas, eso te va a ser perjudicial. ¿Sí? Catherine, a ver, me decía, a ver. También piden trabajo grupal, pero según yo siempre tengo, ya que mis mesas son de a 4 estudiantes. Ya, lo que pasa es que dentro de las modalidades se habla de trabajo grupal, se habla de esto. Son formas de cómo se podría visualizar mejor cada una de las rúbricas o alguna de ellas. Pero, y vuelvo a insistir, esto depende de la naturaleza del objetivo, esto depende de las características de los estudiantes. Lo que se tiene que ver es trabajo entre pares, trabajo entre compañeros, que un compañero le aporte al otro, sí, pero que sea exclusivamente de grupo, en ningún lugar eso aparece. Lo que pasa es que se tiene que ver, se tiene que visualizar, bueno, la vamos a ver en otra rúbrica, se tiene que visualizar cómo los compañeros, uno le puede enseñar a otro y viceversa. Eso sí se puede intencionar, pero ahora la distribución, la forma, la manera, eso es variable. Eso es parte de la estrategia que va uno, para cada curso, para cada realidad, uno enfrenta, y para cada objetivo uno enfrenta y utiliza un camino distinto. Porque no, el camino no lo decido yo, el camino lo decide las características del estudiante, las necesidades del estudiante, los apoyos específicos que tengo que dar. Pero si tengo un curso muy heterogéneo y necesito directamente reforzar distintos elementos, todo lo que es estación, bienvenido, todo lo que es grupo, bienvenido. Pero si no es así y se produce, el trabajo grupal te produce un caos mayor, igual complicado. Entonces, aquí lo importante, aquí la determinación va en cuál es el tipo de objetivo que te desarrollaste o que te propusiste, las características que tienen los menores, los estilos de aprendizaje y sobre todo los ritmos, porque si son de un ritmo muy pausado, muy lento, la verdad es que vas a quedar corto. A pesar que aquí en ningún momento la experiencia tiene que ser abordada en un 100%, porque dice, se va a grabar un segmento de la experiencia. Ahora, lógicamente, uno siempre trata de que todo calce dentro de ese tiempo. Antiguamente se evaluaba el inicio y el cierre, ahora no.
Acá hoy en día lo que se privilegian son otros elementos, el lenguaje, directamente se privilegia cómo yo soy un buen mediador, cómo retroalimento, cómo reconozco, cómo promuevo el mismo lenguaje, cómo utilizo actividades que se ajusten al objetivo específico. Son otras las miradas. Pero, insisto, aquí el objetivo es el que manda y las características de estudiantes son las que mandan. Uno, en función de eso, prepara directamente el terreno. Uno distribuye. Porque, ojo, a veces yo puedo tener toda la intención, a veces mis alumnos tienen todas las cualidades para ello, pero me he encontrado también muchas veces, hay personas que piden asesoramiento, por ejemplo, exclusivamente en clase grabada, donde uno siempre yo les digo, ya, pero mándame una fotografía del espacio físico de tu sala. Churra, y de repente hay unos espacios físicos que son unas salas muy cuadradas, muy pequeñas, o otras muy rectangulares, otras muy alargadas. Hay algún, con decirte que la otra vez me tocó hasta una sala media redonda y otra en rombo. Y eso también implica, también involucra, porque a veces yo tengo la intención de trabajar en grupo o en estaciones, pero el espacio no te da nomás. Y si el espacio no te da, por más que yo quiera hacer lo más proactivo del mundo, por más que yo quiera hacer directamente, quisiera que trabajaran de una manera, bueno, algo tendré que tomar alguna decisión, sacaré mobiliario, trabajaremos en cojines, o sea, eso es parte de la estrategia. Depende de eso cómo yo me vaya a plantear, depende de eso cómo yo vaya a proyectar. Pero lógicamente no hay un estándar. Sí tiene que haber interacción, sí tiene que haber participación, y más que participación, participación y colaboración entre pares. Eso sí. Pero ahí, profe, por ejemplo, la Marcela puede sentar igual de a dos compañeros, a lo mejor, como decía, uno que es un poquito más lento y otro que es avanzado, y ellos dos se están potenciando y ahí está, en sus puestos. Totalmente. Por eso te digo, la fórmula, podemos encontrar toda la fórmula de vida y a ver, pero hay elementos que tienen que ver con el objetivo, con el contexto, con las características de vida. Porque también yo puedo trabajar todo lo que tú queráis en estaciones y ya, y si tengo un gran porcentaje de niños con déficit atencional, va a ser un caos. Si tengo problemas, estudiantes muy disruptivos o niños que no tienen un control de sus emociones, vaya a tener una batalla campal dentro. Y lo otro que también, esto también depende muchas veces de las estrategias que cotidianamente usamos. Voy a colocar un ejemplo bien burdo, pero que es válido en este caso. Recuerdo que en alguna oportunidad alguna colega, por ejemplo, en toda su vida, pese a que tenía un horario para ir semanalmente, por ejemplo, a un laboratorio de computación, nunca en su vida lo llevó. Pero cuando llegó el momento de la clase grabada, por primera vez lo llevó. ¿Cómo creen que le fue? Tal cual. Como el forro. Y eso también es lo otro, se supone que dicen que es como hacer algo seguro, po. Porque si vamos a hacer algo tan nuevo que vamos a estar más nerviosa por eso, se nos va a olvidar todo lo demás. Marcela, tú sigas al profesor Gonzalo, por favor. ¿Ya? Yo siempre, esto es como los programas de cocina, donde cuando son las pruebas de eliminación tienen que irse a la segura. Bueno, acá hay que irse a la segura. Estrategias, técnicas, elementos que ustedes ya conocen. No es el momento para improvisar, no es el momento para probar. Y si ahora incorporo, por ejemplo, el uso de títeres, y si ahora hago esta actividad grupal, nunca he trabajado en grupo y se te ocurrió justo por trabajar en grupo, va a quedar un caos. O sea, se valora el esfuerzo, pero en realidad la que te va a perjudicar eres tú. Entonces, ¿qué mejor que trabajen en rutinas conocidas? Por eso se habla mucho de la sistematicidad. Es decir, cosas que habitualmente se evidencian, que ya son parte de su propia rutina. Pero no es el momento para innovar. La innovación va en apoyo del objetivo específico, pero hasta ahí. Entonces, ahí es precisamente donde tienen que tener cuidado. A la segura, como decían las abuelitas, sandía calada, chicas. Y, lógicamente, la actitud de ustedes es el elemento clave. Ahora, como te digo, esta es una de las cuantas rúbricas que estamos
comenzando a analizar, porque esto lo vamos a llevar a la práctica, esto lo vamos a llevar de manera concreta, cosas que se vayan con un guión armado de lo que van a hacer. Ahora, me ha tocado asesorar a personas, por ejemplo, para la clase grabada, pero así, hasta con el detalle, con el libreto más exacto de todo lo que tiene que hacer, poco menos todo lo que tiene que pensar. Y olvídate, salen unos guiones gigantes. Entonces, yo, sinceramente, cuando fui evaluado como profesor, y las veces que fui evaluado siempre salí destacado, yo siempre he aprendido por esquema. Entonces, lo que hacía, yo me hacía un mapa conceptual o un organizador gráfico de cada acción de lo que iba a hacer. Nada más que eso. Y luego además lo colocaba en mi cosecha, lógicamente, porque ahí es donde tú ves directamente cómo te mueves o cuáles son tus fortalezas. Pero ahí, lógicamente, va a depender de muchos elementos. Pero el principal elemento que siempre tienen que asegurar cuando trabajen una clase grabada, trabajen siempre considerando los intereses que tienen ellos. Con los intereses ustedes se aseguran una participación y una colaboración constante. Siempre y cuando coloquen reglas claras para que también ese exceso de participación y colaboración no le vaya a jugar en contra. ¿Ya? A ver, ¿qué me dices, Catherine? Más o menos, ¿cuántas clases quedan? Me evalúo el 9 de octubre. No, sí. Hoy día, que es la primera rúbrica, nos tomamos como la clase completa para analizar esta. En la próxima clase, no, porque en la próxima clase este análisis se lo voy a traer ya más o menos visualizado con rutinas claves. Entonces nos vamos a concentrar en rutinas claves. Ahora, hay un tips que les puede servir frente a esto cuando uno a veces está un poquito dudoso de qué es lo que verdaderamente esperan de mí. Entonces, por ejemplo, a ver, no sé cómo, si alcanzo rápidamente, se lo voy a mostrar, ahí la próxima semana lo profundizamos en el taller. Entonces, por ejemplo, yo voy a ocupar directamente, bueno, en la medida que lógicamente tengo ya entrenada mi IA para ello. Entonces, por ejemplo, yo perfectamente en ChatGPT, si lo tengo entrenado, lo que yo perfectamente podría hacer es, si ya lo tengo entrenado propiamente tal, yo le podría perfectamente compartir la rúbrica y al momento, no se lo voy a poder mostrar porque está un poco lento, pero se lo voy a dejar, lo vamos a partir la próxima semana con eso. Pero lo que yo les sugiero, ¿saben qué es lo que es? Inmediatamente. Una vez que le analiza como experto la rúbrica, pregúntale directamente a la IA. Si tú, como correctora experta en clase grabada de educación parvularia, vas a evaluar la clase, y ahí se nombran ustedes, y quieres evaluar este aspecto que sale en la rúbrica, que lógicamente se la vuelves a compartir, pregúntale concretamente, ¿qué te gustaría ver en la clase de Marcela para que tú, como correctora experta, le otorgues el nivel de desempeño destacado? Sé explícita, dame elementos concretos que quisieras ver de mí para darte el nivel destacado. Es decir, ocupen la psicología inversa con las rúbricas. Ocupando la psicología inversa, tengan la seguridad que va a resultar mejor. ¿Se entiende o no? Es decir, le estoy pidiendo directamente a la IA que se coloque en ojos de correctora y que a través de sus ojos de correctora me revele los secretos que quiere que yo le demuestre. Entonces te da tips concretos de qué quiere ver. Mira, no sé si lo tengo por acá a mano, pero que no tengo mucha conectividad, pero a ver, si lo encuentro, se lo muestro. Mira, bueno, yo generalmente soy de las personas que trabaja hasta muy tarde y pese a que termino de trabajar acá, me voy de paseo generalmente caminar todos los días ahí con mi perruno gigante. Y muchas veces cuando voy caminando con él me coloco a conversar con la inteligencia artificial. Aprovecho de ir ahí dialogando directamente con ella. Y dentro de ello, bueno, ayer hacía varias preguntas al respecto con esto, que esto se lo voy a compartir en el taller siguiente. Pero, por ejemplo, déjenme aquí arribita, creo que lo incorporaba.
Entonces, bueno, se hizo todo esto, lo mismo que yo le comentaba de colocar aplicar directamente psicología inversa con la IA para que verdaderamente te vaya revelando lo que quiere ver, que eso siempre funciona, ¿ya? Entonces, déjame ver si lo tengo aquí a manito. Mira, no sé si se va a ver bien ahí, pero déjame agrandar. Con respecto, esto, insisto, esto tiene que ver con una rúbrica de otro nivel, pero es solamente para mostrarlo porque le voy a mostrar ahí la de educación parvularia para ustedes. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar lo que es el ambiente de confianza, ¿qué prácticas observables me dice la correctora directamente que yo debiera incorporar? Insisto, estoy acá trabajando directamente con otro nivel y con otro elemento, porque esto se lo estoy mostrando, pero la verdad es que tengo esto hecho para ustedes. Entonces, aquí, por ejemplo, escribir acuerdos en la pizarra, donde se escuchan, se respetan y participan, y que los niños repitan con un gesto. Sonreír y saludar con nombre a 2 o 3 estudiantes al inicio de la clase. Reconducir con señal no verbal cuando se sube el ruido de la sala de clase. Validar la participación con frases cortas. Gracias por tu aporte, lo que nos dijiste nos ayuda espléndidamente. Reconocer explícitamente cuando cumple los acuerdos. Me encantó cómo escucharon sin interrumpir. Cerrar la clase agradeciendo el respeto mostrado. Hoy logramos escucharnos mejor y así nuestras preguntas fueron más claras. Es decir, siempre lo que se quiere visualizar directamente en el momento de la grabación apunta mucho a estos elementos concretos. No sé si les doy ahí una pincelada, porque esto, insisto, esto se lo voy a entregar en documento para que lo tengan y lo incorporen como técnicas más concretas dentro de su experiencia al momento de planificar. ¿Qué les parece? ¿Bien? Porque a veces cuesta visibilizar lo que nos esperan de nosotros. ¿Ya? No sé si hay más dudas, chiquillas. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna inquietud? ¿Ya? La próxima clase, ojo, la próxima clase vamos a hacer el análisis directamente de al menos 3 o 4 de ellas y le voy a ir entregando inmediatamente los tips concretos de qué elemento incluir como técnicas dentro de, porque acá, por ejemplo, también, recuérdense que cuando hablamos de sistematicidad, por lo menos estamos hablando de que esa práctica tiene que estar presente 3 o 4 veces durante ese tiempo. Pero ahí se lo voy a contar ya más en detalle. A ver, la Jime me puso acá algo. Ahí no veo nada. Los ojos. A ver. ¿Quieres saber en qué tema se va a trabajar la próxima clase? ¿Quieres saber en qué tema vamos a trabajar la próxima clase? Ya, la próxima clase vamos a abordar dentro del mismo contexto de clase grabada, vamos a trabajar directamente con rúbricas que tienen que ver con el ambiente bien tratante, que es relativamente rápida, y vamos a seguir el orden de las distintas rúbricas hasta abordarlas en su totalidad. ¿Para qué? Con estos elementos concretos que le voy a entregar, la idea es que vamos armando nuestro prototipo de lo que sí pueden ir visualizando con tiempo es el objetivo específico que quieren hacer directamente en su clase grabada, porque tiene que ser un objetivo extremadamente limitado y que calce muy bien en el tiempo. No se vayan con tareas tan altas o que son muy difíciles para lograr en el tiempo que tienen. La clase pueden grabarle 40 minutos, pero siempre planifíquenla para 30. Porque tienen que considerar el tiempo de las intervenciones de los estudiantes. ¿Les parece? ¿Ya? Por lo tanto, estimadas colegas, me despido, como siempre, sumamente contento de su participación, de su buena energía, y lógicamente les voy a grabar esto y le voy a entregar y le voy a subir al Classroom lo que tengo pendiente de algunos prompts y algunas ayuditas específicas
especialmente en todo lo que dice en relación con la estrategia y con la fundamentación, porque eso me comprometí, pero la verdad que no alcancé. Pero sí se los dejo, yo creo que junto con la grabación se los subo. ¿Les parece? Cualquier duda o inquietud me lo hacen saber, me lo hacen llegar. ¿Ok? Así que un abracito grande, a cuidarse y nos estamos viendo el próximo jueves, 8:45. Gracias, ¿Ok? profe. No, gracias a ustedes, cuídense. Gracias. Chao, todas. Chao. Gracias, profe Gonzalo. Chao, chao.